¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Jesús Muñoz Sánchez, arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo 50 años. He ejercido la profesión desde que salí en 1993. Sigo ejerciéndola. Me dedico 100% a la arquitectura, tanto en el diseño como construcción de obras propias o ajenas. Ok. A lo largo de más de 30 años he platicado con arquitectos y alumnos de arquitectura sobre cuál es el protagonista de la creación arquitectónica y he encontrado la coincidencia de considerar como tal al espacio arquitectónico. ¿Cuál es tu concepción del espacio arquitectónico? Mi concepción del espacio arquitectónico es para mí fundamental porque es cualquier espacio, ya sea al aire libre o cerrado, donde todas las personas desarrollamos alguna actividad importante. ¿Por qué es para mí tan fundamental el espacio arquitectónico? Porque el diseño de ese espacio arquitectónico, si se logra captar la esencia de las funciones y actividades que se van a vivir en él, y logramos a través del diseño de ese mismo espacio enaltecer esas actividades, logramos hacer trascenderles la arquitectura más allá de 4 paredes o en su momento un espacio abierto al público, ¿no? Que no precisamente los límites tienen que ser físicos en cuanto a muros, sino pueden ser perceptuales. Muy bien. En la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es donde estudiamos los dos, se habla de una etapa de aquel método de diseño que es el esquema. Y esto es la organización espacial que articula la propuesta arquitectónica. Es espacio organizando espacio. Y su recorrido y vivencia se entrelazan para crear y percibir sensaciones, remates, cambios de altura, preparaciones, sorpresas. Es la emoción de la vivencia espacial en arquitectura. Las intenciones del diseñador quedan plasmadas en el esquema. Esa es por decirle de alguna manera, la hipótesis de este trabajo de reflexión teórica. Y en los talleres de diseño arquitectónico que me ha tocado impartir, disfruto mucho la parte de diseñar el esquema. Entonces, lo que te pediría es si me puedes dibujar y platicar al mismo tiempo un espacio o esquema arquitectónico que te parezca digno de consideración, del cual quieras hablar, uno que no sea de tu creación, de cualquier lugar que puedas escoger. Solo te pido que sea uno que hayas recorrido tú realmente. Entonces, uno que no sea tuyo, que recuerdes y que lo hayas vivido. Bueno, yo creo que para mí el que más impacto ha tenido es el Panteón de Roma. ¿Por qué es para mí tan impactante? Primero porque, como lo mencioné anteriormente, las emociones o las sensaciones que nos hace sentir ese espacio refuerzan completamente la función para la que está creado, ¿no? Es un lugar extremadamente místico, tranquilo, pero como te comento, es extremadamente místico. ¿Pero por qué es para mí tan importante? Porque es un espacio que prácticamente está compuesto por lo más básico. El espacio lo forma la envolvente, su propia textura interior y la forma en la que la luz se manifiesta en el interior del mismo. Sin más decoración que sus propios muros y sus propias texturas y la luz que entra a través de la perforación que existe en la cúpula, se logra generar un espacio impresionantemente místico y envolvente. Se vive y se siente. Esas vivencias y esos detalles que comentas, ¿los puedes dibujar mientras los comentas? Voy a empezar en el Panteón de Roma y en paralelo voy a hacer una descripción básica de las proporciones que ayudan a que los espacios transmitan, porque muchas veces se quiere generar una intención, pero si las proporciones no son las adecuadas, esas intenciones terminan no sintiéndose en la vivencia diaria. Muchas veces la persona las describe porque pasa
voltea y las está buscando. Pero lo interesante de estos lugares, cuando las proporciones son las adecuadas, es que en la vivencia misma del espacio siempre está transmitiendo estas emociones y esas sensaciones. El Panteón de Roma es un espacio completamente circular, en planta, pero en alzado. La primera parte del panteón es un cilindro, pero inmediatamente a una altura perfectamente bien estudiada nace una cúpula. Una cúpula que al fondo, que en la parte superior, perdón, tiene una linternilla. Estos elementos, tanto la cúpula como los muros, tienen algunos elementos de texturas en la envolvente. Estoy tratando de hacer como un corte. Y también aquí viene una serie de gajos que también tienen unas especies como de trapecios con profundidad. Pero insistir, las proporciones del ser humano cuando llega y habita el espacio hacen que en cualquier punto que uno se encuentre se perciba uno envuelto en ese lugar. Y además el lugar siempre está en penumbras, y en todo el momento en que hay sol, todas las horas del día en que hay sol, se detecta un haz de luz que genera un dramatismo muy místico, y obviamente se va moviendo conforme el sol se mueve con él e ilumina una parte específica, mientras todo lo demás se mantiene en una penumbra que sí permite que se vea todo el espacio. Eso es lo padre. Sin embargo, se acentúa muy bien el rayo de luz y los elementos que se van iluminando conforme va transcurriendo el día. Pero lo interesante de esto, insisto, la proporción de la escala humana con respecto al espacio hace que nos sentamos, por un lado, envueltos en el mismo. Podemos sentir perfectamente cómo la cúpula nos arropa, porque más que abraza es arropar, ¿sí? Y nos transmite una sensación muy especial. Hay ocasiones, y por eso quería hablar de las proporciones básicas que se tienen que lograr para que el espacio se manifieste ante nosotros en la vivencia, no buscándolo. Puede haber alguien que haga un espacio, que quiera hacer este espacio como el Panteón de Roma, a lo mejor en estas proporciones, y que la cúpula venga acá, y si la escala humana viene en este sentido, pues nuestro ángulo de vista diario de la vivencia normal no va a permitirnos percibir la cúpula y no nos permite sentir envueltos. Entonces termina siendo un espacio que no se percibe en su vivencia. Eso es lo interesante para mí del espacio, cuando las proporciones son las adecuadas y tiene una intención, los componentes, llámese luz, texturas, alturas, y esas intenciones se logran transmitir a las personas que lo habitan, que lo viven, y además refuerzan el concepto para el que son creados. Este es un lugar místico, es un panteón. Entonces hacen que de verdad vivas una experiencia muy por encima de llegar a un vil cubo, ¿no? Enaltecen la actividad para la que son creados. Bueno, este sería el Panteón de Roma, que es un lugar que ya viví y que la verdad para mí es como la esencia donde puedo explicar claramente, porque parte de lo más básico. Entonces, el siguiente paso es si nos puedes platicar, mientras nos dibujas, un espacio y o esquema arquitectónico, pero ahora que no sea de tu creación y que no hayas recorrido tú, que lo conozcas porque alguien te lo platicó, por revistas, por una película, incluso puede ser algo que no exista, o sea, no sé, de una película de ciencia ficción. Eso, ¿no? Una cosa que no hayas recorrido tú, pero que más o menos te llame la atención por algo, ese espacio. Ahora, de los espacios que siempre me ha llamado la atención y que no conozco, me voy a remitir otra vez a algo muy básico y esencial, pero creo que entre menos elementos tenga es más fácil de entender mi concepción del espacio. Es un espacio de meditación que diseñó el arquitecto Agustín Hernández.
Hace mucho no lo veo, pero era un espacio precisamente creado, sí, para una actividad similar a lo que es el Panteón de Roma en el sentido de que es espiritual, pero no es como de oración, sino es más bien de tranquilidad y meditación para encontrarse con sí mismos, ¿no? Es un espacio que es muy pequeño y sin embargo, en cuanto ve uno con las simples fotos, se percibe una tranquilidad impresionante. Y es un espacio que, si la memoria no me engaña, está formado por un elemento, esto es un corte, algo así como circular, tiene una textura de madera en todo este muro, pero después, esto es como un corte, ¿no? En estos lados laterales tiene unos espacios de iluminación que dan como un bosque. Entonces el espacio tiene muchísimo menos penumbra que el Panteón de Roma, pero la iluminación que llega a través de los laterales y como este espacio no tiene aristas, ni puntos agudos, ni ningún elemento que pudiera sentirse como un limitante, como un límite en el espacio, genera una sensación de fluidez y de relajación mental muy interesante. Y es un espacio, como les digo, es muy pequeño, es un poquito circular, esto es como un corte, pero si lo veo de frente, posiblemente la escala humana vendría así, y este elemento es el que les digo que viene con madera. Posiblemente si lo dibujáramos un poquito más perspectivado, sería algo así, viéndolo de frente. Me puedo equivocar un poquito en los detalles, pero el concepto es el mismo, ¿no? Viene un muro que se convierte en el plafón. Estos muros creo que son de concreto, y aquí a los lados existen unas ventanas muy amplias donde se ve un bosque aquí al fondo. Entonces, toda la iluminación viene a través de estas ventanas, que a su vez dan a una vista boscosa, que con los mismos árboles generan una tranquilidad de por sí muy importante, aunado a que estos muros son claros, tenemos una madera clara aquí, pero insisto, el mismo piso se convierte en pared y a su vez en plafón. Y eso, por las proporciones, aquí es más chico, pero al ser más chico, las proporciones están cuidadas, se sigue sintiendo cómo envuelve a la persona que está ahí. Entonces es muy interesante la sensación del espacio. Y reitero, no hay decoraciones, no hay un cuadro, no hay una lámpara colgada, y aún así es un espacio que transmite emociones muy padres, y sobre todo con el fin para lo que son creados, que es un espacio de meditación. Esto hablaríamos respecto a espacios ajenos, ¿no? Ahora de lo que se trataría es el mismo ejercicio, pero de un espacio que sea de tu creación. Bueno, pues antes de hablar de un espacio de mi creación, hace unos años tuve la oportunidad de estar en el museo que hoy hicieron, donde eran las Torres Gemelas. Y pasa también algo muy interesante. Ya estoy mezclando no un solo espacio que se vive de una sola forma, como en el Panteón de Roma o como el espacio de meditación. Es un espacio muy interesante, muy amplio, pero lo padre de este lugar, aparte de la magnificencia de las escalas que hay, es que tú llegas como un mezanín, y
Y aquí tienes una gran sala, con una escala enorme. Y posiblemente accedas incluso muchísimo más arriba y esto tenga más fondo, pero entendamos el concepto. Y tú ves aquí los restos de algunas de las columnas, con los grafitis y varias cosas que hubo ahí. No recuerdo si son posteriores a la caída de las torres, cuando la gente fue a dejar ahí algunas señales de sus emociones respecto a lo que pasó, o simplemente son manchas generadas por la misma demolición y el proceso y hay 2 o 3 columnas y algunos elementos, pero la verdad es que cuando llegas aquí tienes un paisaje, una vista impresionante, amplísima, y a diferencia de los otros lugares, otra vez como la esencia para lo que son creados es diferente y cambia. Aquí el fondo de las paredes no tiene ningún protagonismo, pasan completamente desapercibidos. Lo que tú ves son las columnas, que es lo que quieren resaltar, ni siquiera percibes las lámparas per se. Lo que te hace ver aquí son esos elementos en un espacio enorme, pero a la vez te genera esa sensación de ¿cómo decirlo? La magnitud del espacio y la magnitud de los daños y del acontecimiento, porque es un lugar amplísimo, te digo, muy oscuro, y lo único que te están enseñando son los elementos que quedaron, algunos vestigios. Y en automático, cuando tienes la historia que hubo atrás, claro que te genera un impacto no nomás visual, sino mental. Pero no acaba aquí. A lo que quiero llegar es que tú percibes este espacio desde arriba como si lo estuvieras viendo desde un avión o algo así, ¿sí? Como te pierdes en la escala porque como que lo dominas. Al estar arriba y lo ves todo, sientes que lo dominas. Y a pesar de que lo ves amplio e impactante, cambia mucho. Después te hacen bajar por alguna ruta que no recuerdo, pero luego llegas y lo vives aquí y entonces cambia todo, porque entonces lo ves todavía más magnificente, te sientes súper chaparrito. Acá no, acá ves tú, a pesar de que lo ves amplísimo el espacio e impresionante, tú te sientes dominador del lugar, ¿no? Y cuando estás aquí te sientes dominado por el espacio. Y otra vez, empezamos con el juego de las emociones que te generan los elementos que hay ahí y cómo los acentúan y los dramatizan. Porque finalmente aquí de lo que se trata todo este museo es de dramatizar todo lo que hay ahí. Y es muy interesante cómo trabajaron este museo. La verdad vale mucho la pena porque hay otros museos con unos recorridos impresionantes como el Guggenheim, que ya hablarás tú o creo que ya hablaste en alguna cápsula. Ya está por ahí. Pero aquí es diferente. Aquí es diferente. Aquí el diseño del museo está enfocado a hacerte entender todo el drama que hubo ahí, ¿no? Y el dolor. Pero bueno, aquí ya lo que quería llegar con esto, después de tanto rollo, es cómo luego los espacios ya estamos integrando el esquema, que es lo que tú decías. Ya aquí en el esquema estás transmitiendo sensaciones, pero también las vas modificando conforme lo vas recorriendo, que es lo que dices, porque no acaba aquí, sino que llegas y lo vuelves a vivir desde otro punto y con otras escalas y haz de cuenta que es otro espacio diferente, ¿no? Porque te transmite cosas diferentes. Bueno, ahora de alguna obra que yo tenga, que me haya gustado el esquema. Para empezar, soy algo exigente y bueno, pues le tuve que rascar, ¿no? Para encontrar algo que valiera un poquito la pena aquí como esquema y como espacio. Pero sí, creo que hay una obra que tuve la oportunidad de diseñar en la ciudad de León, Guanajuato, que es un terreno que tiene un desnivel del nivel de acceso al nivel final debe de bajar alrededor de 8 metros, de 8 a 10 metros. Entonces, independientemente del desnivel, lo interesante es que esto es un corte, toda la vista que tiene hacia acá es un valle que está deprimido, pero el valle enorme, de una presa muy, muy importante en la zona urbana de León, que se llama el Parque Metropolitano. Entonces, todas las vistas del terreno hacia
hacia esta parte, creo que es oriente, o no recuerdo bien. Era oriente o poniente. Oriente, era el oriente ya. Son hacia un paisaje impresionante porque se ve un valle verde y al fondo la presa. Entonces, aquí entre la oportunidad de todas estas experiencias que he podido vivir y el predio que ya estaba todo cantado, entonces se pudo hacer algún esquema que yo considero muy, muy interesante, que consta de lo siguiente. Esto es como digo, esto es un corte, este es el nivel de acceso. Y entonces accedemos a la casa a través de un vestíbulo pequeño que realmente termina siendo un pasillo, y llegamos, obviamente, para ir aprovechando el espacio y no rellenar tanto, porque aún así fue una cantidad de rellenos enormes. Llegamos a esta plataforma que es la sala comedor, y esta es una doble altura. Aquí, a propósito, hicimos en el acceso otra escala para empezar a generar esos cambios de sensaciones conforme vas recorriendo la casa, ¿verdad? Llegas a una altura, ves la sala desde un nivel y la percibes igual que en el Museo del Holocausto. No, del Holocausto no, ya me equivoqué, de las Torres Gemelas. Lo percibes desde arriba. No es muy arriba, realmente el desnivel aquí debe ser como de 1,20 m. Entonces sí se percibe el espacio. Aquí se cierra un poco y hacia acá siguen tus vistas hacia todo ese paisaje impresionante, pero otra vez lo volvemos a cerrar. ¿Para qué? Bueno, aparte del diseño propio de la casa, de que aquí se necesitaba poner otros elementos, pues también para focalizar la vista, ¿no? Que no se perdiera, hacer una especie como de embudo visual. Y entonces se concentran las vistas. Primero ves este espacio con un fondo bueno, es una terraza, y al fondo está toda la ciudad, ese valle deprimido. Ahora, ¿qué sucede? Lo voy a dibujar aquí un lado en planta, a ver si se alcanza a percibir. El esquema es muy básico. Lo voy a tratar de hacer todavía más básico aún. Aquí es donde accedemos, como les comento, llegas, percibes, aquí está la sala, y aquí en la parte más baja ya está el comedor, en esta parte de aquí que les comentaba, aquí está el comedor. Entonces tú llegas, aquí hay una chimenea, percibes este espacio, pero luego aquí empiezas a bajar. Y una vez que das la vuelta, lo pierdes un poco, porque pues tu vista se dirige hacia otro lado. Aquí tenemos un remate visual, que es falta lo que platicabas hace rato, comentarlo, ¿no? Ya es el juego de varios elementos dentro del recorrido del esquema, ¿no? Donde rematas, qué ves, qué descubres. Entonces, en cuanto tú percibes la sala y todo el espacio del comedor y luego la vista, te volteas por obvias razones hacia la circulación que te va a llevar al espacio, y aquí tienes un remate que se logró con otras texturas, un elemento decorativo, con luz y todo. Entonces ya llegas y esto te jala la vista, ¿no? Y pierdes de vista este espacio. Pero una vez que llegas aquí, lo percibes de otra forma, porque ya estás a una escala abajo, ya estás al mismo nivel, y rematas igual otra vez en este espacio con una que es como a doble altura o poquito más. Aquí voy a hacer una pequeña corrección. Es un poquito más alto este espacio. Entonces tenemos una circulación que nos lleva como esquema hacia la sala, hacia el comedor, y aquí frente al comedor prácticamente está la cocina, ¿no? Ahí en el Spanglish. Y en este elemento de aquí está la escalera. ¿Por qué es importante esto de la escalera como un diseño de espacio? Porque ya comenté aquí cómo cambia la sensación cuando lo ves a nivel, ¿sí?
sigues viendo tus vistas del paisaje del fondo, pero cuando tú tienes aquí la escalera en este elemento, empiezas a subir, llegas aquí a un vestíbulo que es el distribuidor de la planta alta, y otra vez, esta circulación se repite arriba. Aquí esta circulación, me faltó decir que la tenemos a una escala igual más baja que todo este espacio. Entonces te va arropando, te hace sentir que estás como en otro lugar, y una vez que sales, aunque lo percibes, ya se te abre. Bueno, una vez que subes por la escalera, los cuartos están distribuidos. Aquí hay algunas recámaras y otras están acá arriba de la cocina. ¿Qué es lo interesante otra vez del espacio? Que una vez que tú llegas, ya viviste el espacio de una forma cuando estás aquí, a una altura. Cuando llegas y lo descubres por acá, lo viviste desde nivel, ¿no? A nivel de piso terminado, por decirlo así. Aquí estás más 1 metro. Pero una vez que subes y llegas al pasillo de distribución, aquí ya estás aproximadamente 2 metros arriba de este espacio. Ya vienes acá. Ay, me fui chueco. Ya vienes acá y entonces vuelves a percibir la sala y comedor, pero de una altura todavía superior. Y entonces, a pesar de que todo gira en torno a este gran espacio, porque es el centro de la casa y por todas las vistas importantes que tenía, siempre lo ves desde una perspectiva diferente y el espacio se aprecia y se vive muy diferente. Es un balcón, ese pasillo de la planta ¿Sí? alta es un balcón a la Sí. sala comedor, o nada más a la sala. Nada más a la sala. Ok. Viene aquí, porque el comedor realmente está ya en la parte baja. O sea, nomás tiene una altura. Lo que es doble altura es la sala comedor. Lo que pasa es que es una sala comedor muy grande. Para hacer sala comedor, este espacio debe tener 6 por 8 metros a lo mejor. Para la pura sala. Entonces sí se percibe muy amplio. Pero como te digo, toda la circulación principal del esquema viene a una escala. Y los espacios, sobre todo la sala comedor, viene a otra. Entonces sí se logra generar algunas sensaciones muy interesantes durante el recorrido. Lo mismo pasa, como te comentaba, así como tienes un remate aquí al fondo cuando accedes, también cuando subes de la escalera llegas y tienes otro remate, que este es muy básico, un cuadro, su luz indirecta y todo, pero siempre está buscándose alguna sensación, alguna sorpresa en el recorrido mismo de la obra. Muy bien. Pues entonces ya nos platicaste 4. Me pasé. ¿Otro? ¿Quieres agregar algo más? No importa que no sea ni del espacio, ni del esquema, incluso ni de arquitectura. No, bueno, pues complementar un poquito el tema de la percepción que tengo de la arquitectura, ¿no? Y de los esquemas y a dónde nos está llevando la arquitectura y cuál es el reto para mí de los arquitectos, ¿no? Hoy en día. Hoy en día la arquitectura, con los avances de la tecnología, la competencia, cada día más están creciendo para bien algunas profesiones complementarias como los diseñadores de interiores, como todas las estructuras que hoy pueden hacer de pieles que se hacen, donde son elementos que se van adosando a la arquitectura. Entonces, para mí, ¿cuál es el reto? Todo es válido, la arquitectura evoluciona como va evolucionando la tecnología, pero lo interesante es lograr que un espacio logre ser o logre transmitir emociones, sensaciones, nos haga sentir lo que necesitamos sentir para lo que se fue creado. No es lo mismo, ya lo dijimos, espacios de meditación, iglesias, que a lo mejor un antro, ¿no? Digo, los antros obviamente hay mucha tecnología y está todo, como le diríamos, apoyado con tecnología, pero al final de cuentas pues también es arquitectura, ¿no? El tema aquí, y a lo que quiero llegar, es no perdernos en hacer cubos y elementos, elementos que lo único que cuenta es la decoración, porque entonces termina siendo como una museografía de muebles y de detalles, ¿no? Ese es el reto de hoy, seguir haciendo arquitectura que transmita por el espacio. Sí hay que decorarla, vale la pena. Claro que cuando ves algunas obras que las decoran bien, pues cambia la percepción. Tengo alguna experiencia de una casa de estas mismas personas que hice aquí en Aguascalientes, que metieron un decorador cuando yo todavía no estaba acostumbrado. Es una casa vieja, no sabemos tanto.
y la verdad es que hicieron un muy buen trabajo porque se siguen percibiendo también. Había algunos detalles así de doble altura y diferentes vivencias a otra escala, un poco más chica, pero la verdad es que la decoración se fusionó muy bien con la arquitectura, no hubo una competencia y no le quitó una cosa a la otra. Y cuidar esas cosas. Yo siempre les platico de un ejemplo de algo que se quedó a medias que tenemos que cuidar como arquitectos. No sé tú qué opinas, es una cuestión personal, pero el Museo Sumaya, ¿no? Mi suegro es arquitecto, un gran arquitecto a quien admiro y aprecio, y siempre tenemos charlas de este tipo, ¿no? Ajá. Y obviamente él, muy académico y muy preparado, bueno, pues lo destroza, ¿no? Y yo creo que se quedó a poquito de generar un espacio muy interesante. Otra vez volviendo a que te percibas las sensaciones de los espacios, porque el Museo Sumaya, como la mayoría yo creo que sí lo conocemos, es un elemento que tiene esta forma, pero ¿cuál es para mí lo que falta y lo que tenemos que ir cuidando para que estos espacios transmitan? El Museo Sumaya pegaron todos los entrepisos y todos los niveles aquí. Y la museografía, aparte, no tiene nada que ver con esto, como sí lo tiene el Guggenheim. De hecho, las rampas de aquí como que quisieron ser alusivas al Guggenheim. Pero el Guggenheim, ¿qué tenía de gran virtud? Que por un lado, obviamente vas recorriendo, como tú dices, mientras ves la museografía, ni te das cuenta y la vas recorriendo como vas haciendo la circulación. Pero por el otro lado está abierto el espacio y tú vas percibiendo el espacio desde diferentes niveles y te genera esa emoción. Aquí la museografía no tiene nada que ver con la forma. Una vez que la rampa te suelta en cada nivel. Creo que con la salvedad del último piso, que es donde está Las esculturas. Las esculturas. Porque está un poquito más alto que todos los demás y si no mal recuerdo está un poquito flotado. A eso quería llegar. Si aquí con que a lo mejor hubiéramos flotado las estructuras de alguna forma y alcanzáramos a percibir este elemento en todo el espacio y cuando estás en este nivel ves cómo va subiendo la curva, otra vez te manifestaría o te haría sentir esas sensaciones de esa curva y realmente se pierde mucho aquí. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que sí, para mí el reto es seguir haciendo arquitectura que transmita por su esquema, sus remates, la conformación del espacio, las circulaciones, independientemente que podemos decorarla muy bien, ¿no? Y aprovechar toda la tecnología. O sea, no está peleado que esto tenga una piel de hexágonos muy locochona, está bien, es la evolución. Pero sí creo que es súper importante y es cuando la arquitectura pasa de nivel, cuando los grandes maestros logran crear esos espacios que te transmiten emociones, sensaciones y exaltan vistas y una serie de cosas que puedes sentir mientras lo ves y admirar, ¿no? Y una vez que tienes esas sensaciones y tienes esas explicaciones del espacio, del esquema y de todo, pues ya lo puedes decorar muy a gusto, ¿no? Como dijiste, con las pieles que quieras, con los muebles, acabados. También ahorita hay unos materiales fabulosos, ¿no? Sí. Entonces, también es importante. Pero a mí me parece que una vez que ya tienes la pieza arquitectónica. Sí, y la conceptualización de la misma, porque digo, es válido, a lo mejor tú y yo que nos conocemos desde hace 30 y tantos años y que hemos hablado de arquitectura durante los mismos, pues también vamos evolucionando nuestra forma de pensar, ¿no? Yo me acuerdo que éramos muy puritanos, ¿no? En un principio, y por lo menos yo en lo particular, sí me he ido haciendo un poquito más flexible en la utilización de cosas, incluso sintéticas, maderas falsas. Luego hay que entender el mantenimiento y cuestiones. A final de cuentas, como aquella frase que medio torcida, finalmente, ¿qué más da si es una madera natural o es algo sintético? Si lo que quieres hacer es transmitir una textura que te genere cierta calidez del espacio y con eso lo conformas, pues adelante, ¿no? Sí, y también hay de maderas falsas a maderas falsas. Digo, a mí me gustan mucho las cerámicas, las maderas cerámicas. Y hay otras que no me gustan tanto, ¿no? Hablando de maderas. Tengo en mi oficina una pared de yeso pintada con
pintura de aceite para que se vea como madera. Yo ya lo hubiera pintado, ahí nada más Armando no me ha dejado, ¿no? Y en el piso de arriba, en la oficina suya y en la mía, puse madera cerámica y me gusta. Es que, insisto, a final de cuentas, la percepción una vez que la empiezas a caminar, digo, esta madera es natural y no estoy peleado con la otra. Obviamente si es un espacio de una recámara, pues no es lo mismo andar descalzo en una cerámica, pues te da frío, y en una sala comedor, pues es diferente, ¿no? Pero a lo que voy es que una vez que la empiezas a vivir del diario, no estás tanto volteando a ver si es natural o es falsa, ¿no? Es donde me he hecho un poquito más flexible y hay que entenderlo. A final de cuentas, ¿qué es lo que buscas? Una textura y un color que te transmita cierta sensación o emoción para darle ese toque al espacio, ¿no? Insisto, pues, habrá unas que se ven chafísimas que sí dices, no puede ser, pero hay otras que se ven casi iguales y que no lo distingues hasta que volteas. Pero realmente en la vida diaria no estás volteando a ver el piso, ¿no? Pero cada quien tiene su concepción de esto, pero a final de cuentas el punto es que lo que queremos es lograr un envolvente que te transmita, ¿no? Que no sea nada más un cubo que está lleno de elementos decorativos. Y hay quien lo hace muy bien, pero no deja de ser un museo de grandes cuadros y de grandes acomodos de muebles. Hay que hacer arquitectura, ese es el reto, que siga transmitiendo, aunque incorporemos las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. Bueno, pues muchas gracias, Chuy. Muchas gracias. Nos estrenamos en invitar personas de Hablemos del Espacio con Jesús Muñoz. Muchas gracias, buenas noches.